soy médico general egresado de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Ciencias de la Salud. Mi universidad es especializada simplemente no, especializada en Ciencias de la Salud. Pues la carrera dura 6 años y medio en la Universidad Metropolitana, tenemos un semestre de más y para mí ha sido muy provechoso porque en parte pues muy interesante lo de la universidad. Me gradué hace 2 años, ahorita laboro aquí en Caucasia, Antioquia, clínica pajonal, y pues he hecho muchas cosas y también tengo muchos proyectos en adelante, entonces quizás hoy vamos a conocer muchas cosas y la parte que me interesa pues es presentarle esto que se llama glutatión, antioxidante maestro en tiempos de pandemia. Vamos a hacer una presentación muy metódica, muy médica, muy científica acerca de lo que hace el glutatión en el cuerpo y por qué es fundamental que todo ser humano que conozca tenga a la mano esta información. Si tienen alguna pregunta pueden escribir en el chat, levantar la mano en cualquier momento porque de esto se trata, ¿no? De que ustedes compartan conmigo, tengan preguntas y vamos desarrollando muchos temas que tenemos en cuanto vamos desarrollando. Listo. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Y cuál es el objetivo de la presentación del día de hoy? Conocimientos médicos y especializados sobre el glutatión. Saber qué es el glutatión, por qué el glutatión, de dónde viene el glutatión, por qué es algo nuevo, por qué tiene que ver el glutatión, cuál es la evidencia científica para hablar de glutatión. Todo eso lo vamos a desarrollar en esta noche. Funcionamiento del glutatión en la célula, que también es la parte médica, bioquímica de la presentación, y alternativas para aumentar el glutatión en el cuerpo y beneficios de incluir el glutatión en la dieta alimentaria. Entonces, ese va a ser el temario de lo que vamos a presentar la noche de hoy y justamente pues se va a desarrollar una serie de enseñanzas, de conocimientos que pues van a ser muy sencillos porque me encargué de que sea algo muy metódico, muy práctico, ¿sí? Para que todos tengamos un conocimiento generalizado de lo que se trata de glutatión. Bien, entonces para empezar vamos a hablar acerca de algo que es esta imagen que quiere mostrar. Aquí tenemos un paciente quizás de 80 y tantos años, ya pisando los 90 años, con una desesperanza, ¿sí? En un hospital, en una clínica, y si ven su rostro, listo. Entonces, tenemos un paciente que seguro tiene una patología establecida, su pronóstico, por ser ya una persona entrada de edad, tiene mucho que decir. Y vemos a esta otra paciente, igual, ya en un estado de envejecimiento, de enfermedad y de discapacidad. Eso es lo que en realidad nosotros hoy entendemos como envejecimiento. Y quizás es la parte en la que el glutatión, que hoy vamos a saber qué es, qué hace, por qué envejecimiento, por qué glutatión, es la manera principal de que hoy les esté presentando estas imágenes. Ahora miren esta contraparte. Este paciente es un paciente ya entrado en edad, pero sí ven la fisiología, la anatomía del paciente. A pesar de que tiene cierta entrada de edad, se ve diferente a este paciente y a este paciente, ¿ok? Y miren, otra imagen. Ambos pacientes, pues, con una edad de entrada, pero con diferentes condiciones. Más que nada, yo empecé y no felicité a la mujer en su día. Acá en Colombia, pues, un beso gigante a todas las mujeres. Hoy se conmemora la lucha de la participación de los derechos de las mujeres. Hoy un abrazo y grande para todos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Llego a que independientemente del envejecimiento, todo va de la mano a lo que nosotros queremos ser. No importa la edad. Si yo entiendo que el envejecimiento es un proceso natural, fisiológico, tengo que saber que tengo medidas y expectativas para que ese envejecimiento sea de mejor aplicabilidad. ¿Y qué cambia en una persona? O todas vamos a envejecer, que es un proceso natural establecido del término ser considerado ser humano, ¿ok? Pero la diferencia radica en la importancia de saber por qué unos envejecen en buenas condiciones y por qué otros se deterioran en el proceso, ¿ok? Entonces, cuando enfrentamos a conocimientos médicos establecidos, tenemos que saber qué es envejecimiento, porque el término glutatión va de la mano a lo que es envejecimiento y buena calidad de vida. El envejecimiento se caracteriza por cambios progresivos en los tejidos que dan lugar a disminución de la función y finalmente a la muerte del organismo. Todo ser humano que existe lleva este proceso. Nace, crece, se reproduce y finalmente pues envejece y muere. Y se define entonces el envejecimiento como un proceso continuo que inicia con la concepción y continúa hasta la muerte. Ese es el ciclo vital o lo que nosotros consideramos de la parte de lo que es humanidad. Todo ser humano va a tener esta concepción y estamos propios, nadie por ser humano va a estar exento de envejecer. Pero ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, abajo, cada vez que aparece abajo ese renglón, está el término, y pues el término no, está la referencia bibliográfica para que al final, si alguien está interesado en conocer y saber los artículos de investigación, pues no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces ahí está la evidencia que estamos mostrando. Miren esto. Entonces, obviamente, el envejecimiento es una etapa y un periodo al que todos estamos expuestos. Por más que tengamos la confidencialidad, el hecho es que el deterioro progresivo de nuestros tejidos va a llegar a un estado el cual llamamos envejecimiento. Entonces,
¿por qué? En respuesta a la pregunta que yo formulaba ahorita, ¿por qué unos envejecen? ¿Por qué unos se enferman? ¿Por qué otros tienen mejor calidad de vida? ¿Y por qué yo veo pacientes de 100 años que no parece que tuvieran 100 años? ¿Y por qué yo veo pacientes de 60 años que parece que tuvieran 100 años? Todo radica en lo siguiente, y es la teoría de los radicales libres. Entonces, así, en la parte derecha de sus pantallas, pueden ver todo lo que causa un mal funcionamiento de nuestro cuerpo. El metabolismo alterado, la radiación, el fumar, todos los vicios, la polución de la contaminación, incluso la luz ultravioleta. ¿Por qué seres humanos? Y por qué sencillamente, si nosotros hacemos una analogía de lo que era envejecer hace mucho tiempo y vemos el prospecto de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y tatarabuelos, eran seres humanos que tenían una calidad de vida excelente y muy pocos se enfermaban. Y es propio, y antes, incluso yo no alcancé a ver, pero pacientes que entre pregrado tenían 110, 100 años cuando estaban en pregrado. Y uno se daba cuenta que la calidad de vida en ese entonces, y la misma gente lo refiere y dice, no, es que es madera vieja, ya de esa parte, de esa esencia ya nadie viene. Y sencillamente la explicación a eso es porque antes había menos contaminación, ¿sí? Había menos factores que podrían alterar, en este caso, mi ADN, conducirme a un envejecimiento más rápido y más torpe, a diferencia de lo que se vive ahora. Siempre ahora se sabe y se estudia de que un estado, un organismo que está sujeto a mucha alteración va a llegar al envejecimiento y a la enfermedad. Y es sencillo, ¿por qué? Porque estos factores van a producir algo que se llama radicales libres y alteración en la estructura genética de cada uno de nosotros. Entonces, es importante que lo que estamos aquí entendamos y comprendamos que nosotros somos un compuesto denominado ADN y ese ADN es lo que nosotros en esencia nos hace seres humanos. Todos somos diferentes en el contexto de no nos parecemos, tenemos diferente voz, somos hombres y mujeres. Pero hablando de ADN, somos todos iguales en un 99.9%. Solo cambia el 0.1, que es la característica que todos tenemos. Si somos altos, bajitos, negros, indios, blancos, negros. Esa es la única diferencia hablando genéticamente. Solo el 0.1%, pero el 99.9 es la característica que nos identifica a todos como seres humanos. Ya se sabe que al hablar de la teoría de los radicales libres, todos estamos expuestos a radicales libres. ¿Y cómo pasa eso? Sencillo. La teoría de los radicales libres es una teoría expuesta en 1894, cuando Fenton descubrió que el hierro era una sustancia que podía catalizar la oxidación del ácido tartárico. Este era un señor que era ingeniero y se dio cuenta de que el hierro evitaba que el ácido hiciera que se oxidara. Entonces, él investigó en 1894 y se dio cuenta de que había una manera de revertir los procesos de oxidación y eso fue el pie para la teoría de los radicales libres. Entonces, ahí vamos a ver a Fenton, mírenlo cómo está. Y él se inventó, pues no se inventó, pues sí se inventó la fórmula de Fenton, en el cual él explica cómo el hierro puede catalizar a un radical libre. Eso hablando, pues, químicamente. Sin embargo, hubo una persona que se llama Denham Hartmann, sí, Denham Hartmann sí es médico, era médico, y Denham entendió que los radicales libres de oxígeno formaban productos endógenos al reaccionar con otras moléculas y que esta jugaba un papel importante en el envejecimiento. Entonces, Denham, que ya tenía un conocimiento mucho más médico, mucho más explícito acerca de cómo funcionaba el cuerpo humano, él entendió que la manera en que un cuerpo puede envejecer es a través de los radicales libres. Él decía, la única explicación de que un ser humano cuya funcionalidad se ve y se deteriore es por radicales libres. Y ahora vamos a ver, miren a Denham, ahí cuando estaba joven, y ahí cuando ya estaba lleno de radicales libres. Pues si se dan cuenta, finalmente Denham muere en el 2014, pero desde 1954 Denham dice, nosotros como seres humanos nos vemos enfrentados a los radicales libres. El día que el ser humano pueda controlar la oxidación en su cuerpo, ese día ningún ser humano puede envejecer. Y tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido Denham? Porque un radical libre es aquella molécula que contiene uno más electrones no pareados, es decir, que es un electrón altamente reactivo que busca capturar otros electrones para neutralizarse. Y los radicales libres comprenden los radicales libres de oxígeno, nitrógeno, azufre y cloro, que son las estructuras que pueden producir radicales libres. Y créanme que los más abundantes son los de oxígeno y se llaman especies reactivas de oxígeno. Entonces, vamos a explicarlo de manera muy sencilla con una gráfica. En este gráfico explicamos cómo pues toda la exposición está aquí. Un radical libre es una sustancia, ¿sí?, que perdió un electrón. Como perdió un electrón, no puede quedarse sin ese electrón. ¿Qué hace el radical libre? Altera los átomos de mis células. Cuando altera los átomos de mis células, daña mi estructura genética. La daña. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? Se apoya de los antioxidantes.
Y es cuando vemos en la gráfica que el antioxidante sonríe y le dice, toma radical libre, toma el electrón que te hace falta. No destruyas al átomo que hace parte de tu estructura. ¿Sí? Creo que está muy sencilla la explicación. Entonces, un radical libre, sea de oxígeno, de nitrógeno, de azufre o de cloro, siempre va a ser una molécula inestable y va a requerir siempre, por la teoría de los electrones, neutralizarse. ¿Y qué hace? Pues robar un electrón. Y la única manera de hacerlo es quitándoselo. ¿Dónde está la explicación del envejecimiento? Sencillo. Los radicales libres nos envejecen porque cada radical libre le quita a cada una de mis células un electrón y la oxida. Cuando eso sucede, empezamos a ver cómo las células empiezan a deteriorarse. Entonces, esa parte es fundamental de la teoría del envejecimiento, lo que Fenton descubrió con el hierro y lo que Danton intentó interpretar, porque en 1954 se burlaban de él. Decían, eso no es cierto, porque no había la manera de determinar cómo un radical libre puede dañar nuestras células, y ya se puede demostrar y está escrito de que si yo tengo más radicales libres, no tengo antioxidantes, mi proceso va a ser enfermedad, envejecimiento, daño celular, muerte. Entonces, en esta teoría se explica de el radical libre, ¿cuál va a ser el blanco de ataque? Pues la célula, porque cuando ya el radical libre tiene un electrón, se vuelve inestable, y eso es lo que todo componente orgánico, hablando de un aspecto bioquímico, va a querer, estar siempre estable, ¿ok? Entonces, estos radicales libres se comportan como una sustancia que son altamente reactivos, es decir, en milonésimas de segundo, un radical libre se produce y va a dañar una célula, y es por eso que nosotros tenemos que entender que el papel de los antioxidantes está ahí, porque si yo tengo condiciones aceptables de antioxidantes, no tengo por qué preocuparme los radicales libres. El día que no se produzcan los radicales libres, no envejeceremos. Y esa es la teoría que Danton apuntó, ¿ok? Pero, ¿cuáles son esos radicales libres? Hay una cantidad. Anión radical superóxido, radical hidroxilo, radical lipídico. Este lipídico es el que daña las membranas celulares. Recordemos que todas nuestras células están cubiertas en una membrana, ¿sí? Esta membrana está hecha de lípidos, que son como unas especies de componentes celulares, y a medida que se va deteriorando la célula, va perdiendo su característica genética y su ADN establecido. Óxido nítrico, radical alcoxil, radical alquil y especies reactivas de oxígeno, que son mucho más potentes. Estas son mucho más que los radicales libres, porque los no radicales, como el peróxido de hidrógeno y el peroxinitrilo y ácido hipercloroso, tienen más afinidad por los electrones. Entonces, esto tiene mucha más que ver en contexto de hablando de cáncer y hablando de envejecimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de la palabra cáncer? Cuando yo tengo que hablar de cáncer, tengo que decir que mi ADN, que la estructura de mi célula, ha perdido su morfología hablando de ADN. Es decir, ese ADN, esa célula que era una célula, digamos, del corazón, perdió su ADN y se convierte en un cáncer. No muere, se multiplica y deja de ser una célula cardíaca para convertirse en una célula cancerígena. ¿Dónde está la teoría de los radicales libres? Porque ya se sabe, cuando tengo radicales libres, la probabilidad de aumentar en enfermedad y cáncer aumenta. Es por eso que los estudios que ahorita vamos a estudiar y vamos a revisar apuntan de que cuando un paciente tiene cáncer, toma un antioxidante, se mejora, porque el cuerpo empieza a reparar nuevamente su ADN y las células vuelven a su estado inicial. ¿Listo? Y volvemos nuevamente a la imagen de origen, que hace explicación completa a lo que estoy diciendo. El daño estructural o establecido en la célula se da por múltiples factores. Por eso ahora es tan cotidiano ver pacientes de 20, de 30, 45 años con patologías de pacientes que nosotros, los médicos, estábamos acostumbrados a ver a los 70 y 80 años. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente que la industrialización, que los procesos evolutivos, que la contaminación ha hecho que nuestro ambiente sea muy agresivo, y que esa agresividad repercute y cambie cada una de las estructuras de nosotros. Entonces, la radiación, nuevamente, la contaminación, la luz ultravioleta del sol, no es lo mismo el sol que tenemos ahora al que teníamos hace 100 años atrás, ¿ok? La inflamación asociada, el metabolismo, y a eso me sumo a la alimentación que tiene cada ser humano. ¿Listo? Los vicios, fumar, tomar cigarrillo, el consumo indiscriminado de drogas recreativas, eso hace parte de que mi estructura genética, de que mi ADN se modifique y cambie. Entonces, si nos damos cuenta, todos estos, nosotros estamos enfrentados a diario, la contaminación. Pues yo vivo en Caucasia, que es un pueblo pues relativamente semi-industrializado, no como otras ciudades grandes como Barranquilla, como Medellín, como Bogotá, que tienen mucha más contaminación. Y si hacemos un estudio poblacional,
Por eso es que los noticieros la gente se preocupa por la contaminación, porque se da cuenta que donde hay mucha contaminación, ese es el prospecto para hablar de daño celular, de enfermedad, de cáncer y de mal pronóstico, que sería la... ¿Ok? Entonces pasa algo muy interesante y es que en la medida el cuerpo es sabio y sabe, yo no puedo permitir que mis estructuras, que mi cuerpo, que mi funcionalidad como ser se deteriore rápidamente. Por ende, en la creación, ¿sí? Digamos, Dios se inventó la manera o tiene establecido la manera para que nuestro cuerpo no se deteriore tan rápidamente. ¿Y cómo está? Un antioxidante. Entonces, ¿qué es lo que la palabra antioxidante? Un antioxidante es cualquier sustancia que retrasa o previene la oxidación de un sustrato oxidable. Entonces le ponemos nombre a cada cosa. El antioxidante es aquel que no permite que ese radical libre dañe mi célula. Él toma el papel de cada una de las células y dice, no tomes el electrón de él, toma el electrón mío. Y así, ese radical libre que está prospecto para dañar, no hace daño a la célula, sino que toma el electrón del antioxidante. ¿Cuál es el sustrato oxidable de nuestras células? Todas nuestras células tienen la potencialidad de ser oxidadas. ¿Y cómo se oxidan? Cuando pierden un electrón porque se lo dan al radical libre. Esa es la manera, pues químicamente hablando, de lo que pasa en la teoría del envejecimiento y la explicación de por qué hoy tengo 30, mañana 40, 60 y qué pasa en mi cuerpo. Listo. Entonces, ¿cuál es el efecto protector de los antioxidantes y cuáles son? Listo. Entonces, en esta gráfica que es piramidal, se permite ver cuáles son los antioxidantes que existen. Incluso vemos que hay ciertos minerales como el selenio, zinc, cobre, magnesio, los polifenoles, la uva y el té verde, que tienen esa propiedad de que, de decir la radical libre, no dañes a la célula, toma el electrón mío. Listo. Y a medida que va subiendo la gráfica, veo la propiedad de ser mucho más funcionales. Es decir, tiene mucha más asertividad para proteger al cuerpo del daño celular. Entonces, en la siguiente escala están los carotenoides, la vitamina E, la vitamina C y los flavonoides. En la segunda escala está el glutatión, la coenzima Q10, que todos escuchan en la televisión, que sale la coenzima 10, que todos se la aplican en las cremas, en el tratamiento farmacológico, más cosmético, ¿sí? Para pues, la corrección de las arrugas y ese tipo de cosas. ¿Funciona por qué? Porque es un antioxidante. Y si es un antioxidante, no va a permitir que la piel termine dañándose. Sencillo, ¿ok? Porque ¿qué es lo que afecta a la piel? La radiación ultravioleta. Si yo me aplico una crema que tenga coenzima 10 o cualquier antioxidante, me va a ayudar porque no va a permitir que el daño del sol dañe la piel y por lo tanto se va a mantener joven y saludable. Entonces, ahí está la explicación de por qué quitan las arrugas y ese tipo de cosas, ¿ok? Catalasa glutatión peroxidasa, que es un antioxidante enzimático. Y ahorita vamos a explicar qué es eso. Y el superóxido dismutasa, que es otro tipo de antioxidante que tiene que ver con lo que es enzima, ¿vale? Entonces, un poquito más bioquímico. ¿Dónde están todos los antioxidantes? Ahí tienen la presentación. Una alimentación balanceada me propiciona a mí selenio, zinc, cobre, manganeso, polifenoles, carotenoides, vitamina E, vitamina C, la coenzima Q10, pues las funciones establecidas. Por eso es propio que una alimentación saludable, y lo vemos otra vez el ejemplo de los abuelos de 70, mucho tiempo atrás. ¿Qué era lo que más abundaba hace tiempo atrás? Había menos productos preparados, menos conservantes. Antes la alimentación era un poco más, digamos que más sana, mucho más sana que lo que comemos ahora, porque ahora no sabemos qué estamos consumiendo. Entonces, ahí parte la importancia de una alimentación balanceada, del ejercicio, de mantener hábitos de vida saludables, ¿ok? Y esto también es una charla para decirle a aquella persona de que debes tener hábitos de vida saludables para tener un buen prospecto y calidad de vida. ¿Cuáles son esos hábitos? Pues caminar en la semana 3 veces, en la semana 30 minutos, y se considera un hábito saludable que reduce riesgo de infarto, riesgo de isquemias cerebrales, riesgo de hemorragias cerebrales, riesgo de infarto, cualquier tipo. El solo hecho de tener eso, el hecho de comer sano, dejar comer tanto lo que es alimentos procesados, fritos, todo ese tipo de cosas. Entonces, es importante determinar que todos los antioxidantes tienen una particularidad y es que se encuentran en las frutas, ¿vale? Y aquí tenemos la representación donde podemos encontrar cada uno de los antioxidantes, las frutas, la zanahoria, los betacarotenos, el brócoli, todo ese tipo de... Entonces, ahora, si retomamos el tema, al hablar del glutatión. ¿Qué es el glutatión? El glutatión es una molécula única que participa en aspectos esenciales de la homeostasis celular. El término homeostasis quiere decir funcionamiento ideal de cada célula. Si nosotros queremos que cada célula dé
nuestro cuerpo funcione bien, debo tener niveles de glutatión aceptables. Digamos que aceptables no, eficientes, porque el glutatión es un antioxidante. Y ahorita vamos a saber por qué el glutatión es un antioxidante, Max. La historia del glutatión nace en 1888, cuando Joseph en Francia descubre de que había una sustancia que a él, triturar levadura, producía azúcar. Ese fue el descubrimiento de Joseph. Y él se dio cuenta que esa sustancia que él determinó filativamente, sí, porque era un francés, estaba presente en casi todos los aspectos de los tejidos celulares, en la piel del pescado, en la fruta, en la piel de la vaca, se dio cuenta de que era una molécula que estaba en todas partes. Sin embargo, ahí quedó. Hawking, Cambridge, propuso que se trataba de un dipéptido formado por el glutamato y cisteína e introdujo el nombre de glutatión en 1921. Entonces pasaron mucho tiempo, prácticamente casi como unos 40 y tantos años, para saber la forma en que estaba establecido. Incluso Hawking se dio cuenta de que eran 2 aminoácidos, todavía le faltaban, porque ahorita que vamos a saber cuál es la estructura del glutatión, entenderemos cuáles son las funciones principales y cuál es la composición del glutatión. Harren y Mead finalmente describen que la estructura química correcta es el tripéptido. ¿Y pasó cuánto? Pasaron 14 años. ¿Por qué? Porque hubo una transición entre 1921, recordemos que en 1921 estábamos post Primera Guerra Mundial, y en 1935 se da el descubrimiento de lo que es la ingeniería, el código, pues ya era muy especializado poder investigar una sustancia a cierto grado de profundidad. ¿Okay? Cuando en 1800 estábamos descubriendo el microscopio, ya en 1921 ya teníamos técnicas de reducción molecular que nos permitía ver las estructuras y saber qué componentes tenían las sustancias. Entonces ya vemos que hay un salto en la... Sin embargo, cuando se descubre que es un tripéptido en 1935, hay una penumbra de casi 50 años. La gente olvida lo que era el glutatión. ¿Y por qué? Pues, ¿qué pasa después de 1940, la segunda, 1900 y pico, 1900, en esa fecha, lo que pasa la Segunda Guerra Mundial, todo lo que se vivió? Entonces, dejamos de hacer ciertas cosas para puntualizar en otros. El ámbito social y demográfico cambia y las investigaciones hablan de que casi 50 años en que la gente se olvidó del glutatión. Por eso en 1969 la revista Nature dice: no te olvidaremos glutatión, no olvidarse del glutatión, y saca un artículo donde nuevamente da los beneficios y dice: esto sirve. Y recuerdan a Danton y dicen: venga, esto tiene relevancia a lo que dice Danton. Y es importante, mira, aquí está en la revista Nature, 11 de octubre de 1969. Muchos de los presentes todavía no estábamos en planes todavía, yo por lo menos tampoco. Y en ese artículo se sientan las bases de lo que es la investigación del glutatión. A partir de ahí, hasta el momento, hay, digamos que, un renacimiento y una revolución gigante acerca de la teoría de los antioxidantes, ¿ok? Y es muy importante la historia saberlo porque va muy de la mano a lo que nosotros en el texto de historia tenemos. Explica, recuerden que ahorita Hawking decía: no, son 2, cisteína y otro aminoácido, pero después nos damos cuenta, no, son 3 aminoácidos. ¿Y dónde está la respuesta bioquímica? Una estructura de glutatión es un componente, es un tripéptido, es decir, los tripéptidos son aquellas sustancias que están formadas por 3 aminoácidos. Entonces, ácido glutámico, glicina y cisteína. Entonces, como esto es algo muy estructura química de las distintas formas de glutatión, ahí vemos glutatión reducido, que es la forma en la que el glutatión actúa en la célula de forma reducida. Cuando está en la mitocondria, cuando está en el citoplasma, cuando está en el núcleo, esa es la estructura que permite que ese glutatión evite los radicales libres y proteja mi ADN. ¿Listo? Glutatión oxidado. ¿Por qué oxidado? Porque cogió el radical libre, le dio el electrón y se oxidó. Pero hay una serie de enzimas y de comportamientos que cuando está oxidado vienen y lo revierten para que siga haciendo el efecto con cualquier radical libre que vuelva a estar ahí en la... Y por último, glutatión unido a proteínas. Nosotros tenemos que entender que para que el glutatión actúe tiene que estar en la mitocondria, o sea, dentro de la célula. Y para medir las concentraciones de glutatión tiene que ser intracelular, porque es ahí donde está el beneficio. Entonces, el término químico para hablar de presencia de glutatión es de 7 a 10 micromol. Esa es la referencia, pues, hablando químicamente. Se puede medir los niveles de glutatión, la que es glutatión unida a proteínas, que ya esa sí está en el torrente sanguíneo, y la concentración es mínima, es de 7 a 8 micromol, ¿ok? Pero lo que nos interesa es saber que si yo quiero saber por qué el glutatión ayuda a la célula, es el glutatión reducido que va dentro de la mitocondria, dentro del núcleo de la célula, y evita que por los factores que aprendimos ahorita se dañe el ADN y se pierda toda la funcionalidad de la célula, ¿vale? Entonces aquí tenemos una molécula de glutatión. Miren, aquí está todos esos símbolos que hacen referencia al grupo hidroxilo, la presencia de enlaces covalentes, enlaces de hidrógeno,
hidrógeno, del nitrógeno, el enlace sulfhidro que hace parte de la estructura genética del glutatión. Entonces, vamos a pasar ahora a que el glutatión, que es la unión de los 3 aminoácidos, ácido glutámico, cisteína y glicina, es un tripéptido hidrosoluble, es decir, que entra en el agua, que se solubiliza con el agua, formado por los aminoácidos que ya mencioné. Y esta molécula es un antioxidante celular esencial que está presente en todos los órganos y tejidos, especialmente en el hígado, donde se encuentra en mayor concentración. Aquí voy a explicar algo porque el único órgano que nosotros podemos donar sin ningún problema es el hígado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo secciono una porción del lóbulo posterior o derecho del hígado, lo secciono, mi cuerpo puede, hablando del hígado, volver a crecer. Y eso se llama teoría, y ya todos lo sabemos que el hígado es el único órgano que puede volver a crecer otra vez. ¿Dónde está la explicación? ¿Por qué? Porque hay algo que se llama fase mitótica del potencial de las células del hígado, y es donde más concentrado está. ¿Por qué? Porque el hígado se encarga de la coordinación, el hígado es quien manda la parada, hablando prácticamente de la funcionalidad del cuerpo, ¿cierto? Entonces, ya se sabe que las mayores concentraciones del cuerpo de glutatión están en el hígado, y eso lo hace un órgano súper excelente. Cuando una persona le diga que le ama con el corazón, no la ama tanto. Que le diga que le ame con el hígado, ahí sí, porque el hígado es mucho más que el corazón en el sentido de funcionalidad del cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa? La forma y la estructura de saber cómo el cuerpo produce el glutatión está aquí resumida. Entonces yo tengo 3 aminoácidos que ahorita entendí, y es cuando viene la cisteína y la glicina a través de una célula de una enzima, que se llama glutamatocisteína. Esa enzima viene, toma el glutamato y la cisteína y la une, ¿ya? Y esto fue lo que vio el primer Hawkins y se dio cuenta, no, aquí hay 2 aminoácidos. Hawkins se quedó en la mitad de la investigación que fue. Él se dio cuenta de que era, pero no había entendido que para tener la funcionalidad correcta del glutatión había que agregarle parte de los 2 aminoácidos, había que terminar de agregarle el tercer componente. Entonces, ¿qué pasa? En esta primera reacción, esta enzima que se llama glutamatocisteína ligasa une lo que habíamos hablado, que era la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Entonces, después, el segundo paso es llevado a cabo de la enzima, otra enzima que se llama glutatión sintetasa, ¿ok? Que es un referente que viene y le agrega la glicina. Entonces, ya tenemos la molécula formada. Esos 3 aminoácidos unidos se consideran con el nombre de glutatión y van a tener todos los efectos que ya mencionamos de protección de la célula, ¿ok? Y es fundamental que todos entendamos eso. Entonces, aquí están todos los aminoácidos. El ácido glutámico, este ladito, aquí está la glicina y por último está la cisteína, ¿vale? Y la particularidad de cómo el cuerpo produce el glutatión de una manera muy gráfica y sencilla. Tengo glicina, ácido glutámico, cisteína, esos 3 aminoácidos llegan al citosol, pasan a través de la reducción que ahorita les dije, a través del procedimiento, toma cada una de las enzimas y termina produciendo ¿qué? El glutatión, que es esa molécula que estamos viendo aquí. Es un tripéptido. ¿Por qué? Porque tiene esas 3 funciones. Y bueno, ya sabemos cómo se forma el glutatión de una manera muy práctica, porque eso es una cantidad de reacciones enzimáticas muy chéveres y 12 beneficios para una cantidad de beneficios que está. Entonces, ¿qué sabemos del glutatión hasta el momento y cuáles las investigaciones lo aprueban? Y dice así: es el antioxidante más abundante fabricado por el cuerpo humano. Ojo, fabricado por el cuerpo humano. Es el maestro capturando radicales libres y es el único autorreciclador luego de neutralizar. ¿Qué significa eso? Coge radical libre y lo recicla, es decir, lo convierte en agua y él vuelve a ser funcional para, si hay otro radical libre, pues reducir. ¿Qué hace el glutatión y por qué es considerado el antioxidante maestro? Porque él potencializa la acción de otros antioxidantes. Es decir, toma la vitamina C y la E, el ácido alfa lipoico ya se reduce y viene el glutatión y le dice, no, sigan haciendo su función de antioxidante y los ayuda. Por eso, ¿qué es eso? Un maestro, pues alguien que ayuda a los otros, ¿no? Mantiene sanos los niveles de reductores de oxidantes de células y homeostasis redox. Eso quiere decir que hace de que cada célula tenga un antioxidante y evite que se oxide. Reduce la hemoglobina a 2 para captar el oxígeno y llevarlo a célula. ¿Qué hace? Cuando tengo glutatión, potencializo la acción de los glóbulos rojos y por lo tanto la hemoglobina capta mucho más oxígeno, ¿ok? Porque la hace funcionar como debe ser, la mejor. Ayuda a reforzar el sistema inmunológico y este es el pie importante de la investigación en glutatión, porque ya se sabe que el combustible del sistema inmunológico es el glutatión, ¿ok? Y muy importante, porque una persona que tiene altos niveles de glutatión no tiene que preocuparse por que tenga cáncer o cualquier patología. Incluso los pacientes que tienen alguna alteración, llámese como quieran llamar enfermedad, reducen porque tenemos un antioxidante que va a hacer que las células lleguen nuevamente al estado que tiene que ser, al estado inicial, porque nuevamente protege el ADN, se restaura, listo. Reduce los peróxidos, que son esos radicales libres, transporta aminoácidos, es la primera línea de protección contra toxinas ambientales y químicas y es el principal capturador de metales pesados. Entonces, miren una de las tantas funciones que tiene. Y miren lo que quiero decirle para la población que nos escucha y que me está viendo, decirle que esto del estrés oxidativo y de los radicales libres es una teoría que viene
teniendo mucho auge. Entonces nos vamos a la revista PubMed, que es una biblioteca estadounidense donde todo médico, todo personal de la salud, todo especialista busca en PubMed, porque lo que está escrito en PubMed tiene evidencia científica y está clínicamente probado. Si yo quiero saber alguna patología, llámese cáncer, hipertensión, diabetes, lupus, COVID, voy a PubMed, Google, escribo la palabra, perdón, y me salen los artículos. Lo que dicen esos artículos es evidencia, está clínicamente probada, es medicina basada en evidencias, ¿ok? O sea, que tenemos que PubMed es una biblioteca súper especializada que tiene muchos controles. Entonces, vamos a colocar, y quise traer esto para que todos enteramos de que esto está y va en crecimiento. Si yo coloco la palabra estrés oxidativo, miren todo lo que sale, 214 resultados. Solo hablando de estrés oxidativo, cuando yo les explicaba la teoría de los radicales libres. Radicales libres, 89. ¿Por qué hay tan poquitos? Porque ya sabemos todos los radicales libres. Segundo, glutatión. Miren cuántos artículos hay. 158.592 resultados. Cada uno de esos resultados es un estudio donde prueba la veracidad, ¿sí?, del glutatión, sea cual sea la patología. O sea que este antioxidante que muchos no conocimos en pregrado cuando nos formamos, yo entre esos me apunto porque a mí me hablaron de los antioxidantes y nunca me mencionaron del glutatión. Yo conozco el glutatión ahora que estoy ejerciendo la medicina y me enamoré de él, ¿ok? Y mire cuántos artículos hay ya, 158.592. Y cada día, si ustedes ven la gráfica que está aquí, va creciendo la cantidad de artículos que sustentan y patentan de que el glutatión funciona como antioxidante. Ahí está la revista PubMed, en el link que pueden encontrar. Y este señor que sale en pantalla, que es el doctor Jimmy Goodman, es la persona en estos momentos que más sabe de glutatión, ¿ok? Tiene ese libro fantástico que me lo leí en una semana, que se llama La Guía Completa del Glutatión y es un bestseller mundial, que va por la 5ª edición. Es muy bueno. Espero que algún día me lo firme porque hablar de glutatión, sentarse a hablar con el maestro Jimmy Goodman debería ser fantástico porque él conoce cómo el glutatión tiene su funcionalidad y es algo muy claro. Y miren lo que pasa. Glutatión y COVID, 54 artículos. Y quise traerles esto porque el término glutatión también hace referencia a términos de pandemia. Entonces, miren lo que pasa en el contexto global hablando de epidemiología en este contexto. Tomé 2 países de referencia, Colombia y Perú, ¿no? En Colombia, actualmente tenemos registrados 2.276.656 a las 2:33 cuando tomé la captura del día de hoy. El John Hopkins, el centro de John Hopkins, que ellos hicieron algo maratónico y es contabilizar todos los casos que salen positivos diarios. Colombia lleva 60.503 muertos por este virus. Ojo, los que se han podido diagnosticar y las muertes que se han podido contabilizar por el virus, porque a esto se suma la gente que tuvo el diagnóstico, era asintomática, que entra el 80% de la población, ¿ok? Y que se ha podido establecer y determinar a través de una prueba de PCR de antígeno que tiene el virus. Y la cantidad de muertes, porque se triplicó la tasa de mortalidad con el virus. Y solo se pudieron contabilizar 60.000. Para mí la cifra es mucho más grande, porque hay un subregistro bárbaro, porque hablamos de Colombia, que es un país latinoamericano con una deficiencia en el sector de salud, una capacidad diagnóstica mínima. Entonces se ha diagnosticado menos y se nos han pasado muchos pacientes que en realidad fallecieron por COVID, pero no se pudo determinar a través de una prueba molecular que decía que tenía COVID, pero fallecieron. Entonces eso es muy importante. Entonces vamos a Perú. Miren, Perú, 1.371.176 personas, de las cuales han fallecido 47.854. Imagínense, casi un estadio completo de fútbol, el Metropolitano, que tiene capacidad para 50.000 personas. Miren. Entonces es la mortalidad que este virus, que nadie estaba preparado, ninguna potencia, llámese como llame, no estaba preparado a lo que estamos viviendo ahora, a lo que estamos viviendo ahora con lo del virus. Es estresante, es inquietante, de todo, porque ver cómo familiares fallecen, cómo familias enteras se van por un virus, es totalmente desastroso, ¿no? Y entonces vamos a la evidencia científica. PubMed, en su revista de patologías infecciosas, saca este artículo donde dice que la deficiencia de glutatión es la causa de manifestaciones graves y muerte en pacientes con COVID-19. PubMed, que era la revista que les mencioné ahorita, saca un artículo donde le da a conocer a todas las personas que, señor, si usted es un paciente de 60 años, 70 años y tiene hipertensión, diabetes, o si usted es una persona que tiene alguna comorbilidad, no salga a la calle, no se exponga, porque usted tiene deficiencia de glutatión y si toma el virus, tiene una alta probabilidad de hacer complicaciones asociadas a su deficiencia de glutatión y a la infección por COVID. Entonces vemos que los abuelos de 60, 70, 80 años son la población diana y que más fallece por COVID-19. ¿Por qué? Porque los niveles de glutatión han descendido por completo. Eso lo explico acá más adelantico. Esto es un artículo donde dice que ya se demostró que los daños a radicales libres asociados a COVID-19 se perpetúan cuando tengo deficiencia, y este artículo me explica cómo el COVID
daña cada una de las células pulmonares, cómo hace que cada uno de los neumocitos, que son las estructuras de los pulmones, cada una de las células se especializa en neumocitos, dañen, se mueran por los factores de transcripción beta, alfa, interleuquina 1, 6, 2, que ya eso es hablando médicamente, se dañe y produzca la sintomatología asociada del COVID-19, ¿no? Y esta es una terapia. En un reporte de casos, de verdad, es muy bueno, porque para nosotros escribir un artículo médico se necesita mucha investigación. No es que yo quiera escribir un artículo, no, el doctor Elías quiere hacer un artículo y busca 4 personas y listo. No. Todo tiene que ser muy riguroso, tiene que tener una serie de sesgos, de ensayos, de población. Entonces no es tan sencillo crear un artículo. Y en este artículo tomaron 2 personas que le dimos, aumentamos los niveles de glutatión y enseguida eran pacientes que tenían COVID, que tenían neumonía por COVID, es decir, que estaban en una unidad de cuidados intensivos. Ya se imagina. Y le dimos un sustrato, un suplemento que ayudó en tiempo real de que esos pacientes mejoraran. Ahí está el artículo, 2 casos relacionados. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué quiero hablarles? Y quiero que todos entendamos que todo ser humano debe conocer esta información. Porque si tengo mis niveles de glutatión elevados, no tengo por qué preocuparme de cualquier patología. En el siguiente paso vamos a hablar cuáles son los beneficios de agregar glutatión a nuestro cuerpo y qué puede o qué hace que mis niveles de glutatión aumenten. Entonces voy a presentarles un suplemento que eleva a través de una presentación, eleva los niveles de glutatión. ¿Listo? Entonces, Inmunocal es una proteína específica, especialmente formulada que se deriva del suero, del sustrato de suero y contiene los componentes básicos de glutatión. ¿Cuáles son los componentes básicos de glutatión? Glicina, cisteína y ácido glutamico. Pero Inmunocal se da la tarea de tener solo cisteína. ¿Por qué cisteína, doctor? Si usted me está diciendo que para tener glutatión necesito los 3. Porque la cisteína es el aminoácido más difícil de encontrar. ¿En el hecho de qué? De que la cisteína es un aminoácido que es muy sensible al calor. Es decir, si se encuentra en el brócoli, si se encuentra en la carne, si se encuentra, porque ahorita nos dimos cuenta de que sí. Pero al yo preparar la comida, es decir, prepararla, cocinarla, asarla, calentarla, todo lo que incluye calor destruye el aminoácido. Por lo tanto, aunque yo esté consumiendo la fruta, esté comiendo la carne, esté comiendo el huevo, al prepararlo pierde la funcionalidad establecida. Y esta es la gráfica que quería llegar, que me llevó al final de la presentación, y es que a partir de los 30, 40 años descienden los niveles de glutatión. Y aquí se resumen, señores, 7 años de medicina. Porque cuando yo tengo elevados mis niveles de glutatión, cuando yo me preocupo por tener excelentes niveles de glutatión, le aseguro, y ya está escrito en artículos de investigación, que no tengo que ir al médico. Porque si tengo niveles de glutatión elevados, no tengo patología, no tengo enfermedad, mi cuerpo no va a ser dañado. Y aquí hago la observación de por qué los pacientes que tienen 60, 70, 80 años fallecen más por COVID, sencillamente por esta gráfica, porque no tienen defensa, porque no tienen antioxidante maestro que se llama glutatión y por lo tanto la probabilidad de que cuando llegue el virus o cualquier patología muera. En contraposición, aquellos pacientes que tienen edad de los niños, adultos jóvenes, adultos de 30 a 40 años. ¿Por qué el 80%, que es la población más grande, asintomática? ¿Por qué si les da el virus no tiene ni medio síntoma? Aquí está la explicación. Porque si tengo glutatión, así tenga las manifestaciones del virus, no me va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Entonces, en un término, hablando ya de política, hablando pues de lo que debe ser, si tenemos glutatión, no tendríamos que esperar una vacuna por COVID, no tendríamos que hacer, porque ya tengo mi propio cuerpo a través de un sistema regulador, las defensas para enfrentarme a si me da el virus o no me da el virus, porque es el glutatión, el antioxidante que va a evitar que mi cuerpo sucumba ante la enfermedad. ¿Listo? Entonces, llegamos a que el Inmunocal es un suplemento, ahí estamos viendo las cajas de la presentación, Inmunocal regular y platino, y tenemos a este señor que es el doctor Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina, porque fue alguien que nada más y nada menos descubre el virus del VIH y el virus del papiloma humano, ¿ok? Entonces, entendí que el doctor Luc Montagnier es una persona muy apasionada por lo que hace, incluso escribe un libro que se llama Estrés oxidativo de enfermedades neurodegenerativas, cáncer y VIH-Sida, y en el capítulo 42 viene y nos dice, Inmunocal es materia terminada. Si yo quiero tener niveles de glutatión, quiero tener una vida sana, incluso si tengo VIH, cáncer y cualquier enfermedad neurodegenerativa, y tomo Inmunocal, que es un donador de cisteína, y la cisteína se necesita para producir el glutatión, tengo como la manera en que todo paciente se puede recuperar. Y no solo en esas 3 patologías, porque ahorita entendimos que cada célula de nuestro cuerpo produce glutatión. Todas. No importa si es caída de cabello, si es una caída de uña o si es un cáncer, porque cuando se entiende esto, se resume en 7 años de medicina, que son que cada órgano, cada célula de nuestro cuerpo produce. Entonces el doctor Luc se puso a investigar a esas personas que tenían esas enfermedades y se dio cuenta de que si elevaba sus niveles de glutatión, que es el antioxidante maestro, tenía respuesta. Y ahora, en cuanto al Inmunocal, tenemos todas esas 5 personas que han hecho fundamental de que hoy tengamos un sustrato, tengamos un suplemento considerado nutracéutico capaz de elevar nuestros niveles de glutatión.
el doctor Gustavo Bonus, la doctora Patricia Conchave, que fue co-descubridora junto con el doctor Gustavo Bonus de Inmunocal, el doctor Woodruff, que es el descubridor del Inmunocal Platino y lo potencializó, le agregó muchas otras cosas que lo convierten en un producto eficiente y maravilloso. Y ahí están nuestros vicepresidentes de investigación y desarrollo, la directora de ensayos clínicos de nuestra compañía, que es Inmunocal. Entonces, ¿qué respaldo tiene Inmunocal para decir que es un donador de cisteína y por lo tanto tiene y eleva los niveles de glutatión? 27 respaldos de 27 universidades importantes, entre ellas Harvard, Oxford, McGill, las que ustedes quieran, 27. Casi 80 patentes ahorita, 70 y tantas patentes. Ningún producto, ningún medicamento tiene tantas patentes como la tiene Inmunocal, ¿no? Y esta es la presentación. Si todos quieren investigar si esto es cierto, aquí está la página corporativa, se llama Ciencia IMM, se me perdió la imagen. Ciencia IMM es donde todos podemos investigar cómo hace el Inmunocal para elevar los niveles de glutatión, tanto artículos, videos, presentaciones, PowerPoint, lo que ustedes quieran. Y ahí de una manera muy práctica y didáctica nos enseñan cómo, si yo consumo el suplemento, elevo mis niveles de glutatión y no tengo que preocuparme por cualquier que sea la enfermedad, ¿no? Y el PDR, que ahorita lo vimos, que son los donde se encuentra toda la información, la ficha técnica de qué es Inmunocal y todo esto, ¿listo? Ahí está mi contacto en mis redes sociales, tanto en Twitter, Facebook y pues correo electrónico. Cualquier persona que desea la información de saber dónde están todos los artículos que utilicé para la presentación, un placer. Me escribe, me deja un texto y yo les envío toda la presentación. Incluso el Grinama tiene todo lo que es lo que utilizamos en esta presentación. Y hoy fue un bosquejo de lo que es el glutatión y cómo funciona. Ahorita estamos planeando de pronto hacer un curso didáctico de cómo funciona el glutatión, qué es el glutatión, la respuesta a la celularidad, porque son una serie de respuestas químicas que necesitan mucha más especialización y pues hablarlo en una hora es muy difícil, ¿no? Entonces, señores, ha sido un placer. Gracias por su atención.